Este mensaje, que es una nueva serie, se llama Hacia un nuevo nivel. Ustedes saben, en este momento hay un reality que se llama La Descarga. Yo no sé si usted lo ha visto. Yo realmente no sé ni para dónde va eso, pero o sea, no, para mí no es tan claro como los otros reality que saben que la gente va siendo entrenada, abrirle campo profesional y todas estas cosas. Este no es muy claro porque son gente, incluso hay muchos de ellos que ya son profesionales en el tema del canto, pero hay unas realidades dentro de ese concurso. Número uno es que hay 5 jueces, o sea, está Maribel, está Mía, María. 5. Creo que son 5. Está Lucy, María, Santiago, son 4. Okay. Bueno, pero 4, cada uno, si me parece lógico, porque yo decía, ¿cómo así 3 mujeres y solamente 2 hombres? Pero sí, me parece lógico que sean 4. Pero el punto es que cada uno tiene sus exigencias, ¿cierto? Si hay alguno que tiene unas exigencias de cómo debe cantar, de si conectó con la canción, entonces hunden el botón y pasa al siguiente nivel y luego al siguiente nivel y bueno, al final el que le tocó de último le da continuar, sigue en el programa, pero sabe, también tienen un tiempo para subir de nivel. Y yo cuando estaba meditando, o sea, cuando Dios me habló sobre este tema y yo estaba pensando, oye, ¿qué está sucediendo ahora que nos está hablando a nivel? Bueno, muchas cosas, pero este programa te pone a reflexionar muchas cosas. Número uno, tu capacidad de canto o la capacidad de canto. Hay algunos que se creen tan buenos, y se presentan en eso, y resulta que en el proceso se dan cuenta que tienen carencias. Todos terminan reconociendo que necesitan de un entrenador, de alguien que los prepare, que los ayude, que vea esas falencias en su estilo de canto o profesionalmente y los va a ayudar a ser mejores cantantes. Me sorprendió una mujer ahí, por ejemplo, que para mí estaba cantando súper espectacular y de entrada todos coincidieron en que la mujer no sabía cantar porque estaba cantando con la garganta y no con el diafragma. Yo no me di cuenta cómo estaba la cosa. Hubo otro que me dijeron, no, en las terminaciones pegaste alguna nota, para mí todo era perfecto, pero esta gente tiene otro nivel de preparación, viven de eso. Por ejemplo, ¿quién discute de todos ellos con María? ¿María qué se llama? Esta mujer, una tremenda voz, súper educada. Entonces ella es como que el filtro de muchas cosas. Y yo digo, así tenemos en la vida. En cada nivel en que vamos transitando, en cada época de nuestra vida vamos a encontrar esas Marías, esos Gusi, esos Santiago Cruz, ¿me entiendes? Que van a estar evaluando, ¿me entiendes? Y a veces tú crees que lo hiciste bien, pero para esa persona le faltó algo. Por ejemplo, la última vez los tres dijeron, yo no entiendo, Santiago lo cortó al tipo ese y dijo que no se conectaba, y todos los demás a mí me parece excelente, y a veces pasa eso en nuestras vidas. Creemos, todos ven todo bien, pero hay alguien que puso el ojo y se dio cuenta que algo estaba mal, o que algo no conectaba, y tal vez no nos gusta, porque a ninguno nos gusta que nos estén señalando las cosas en las que nos equivocamos, pero si tenemos una actitud correcta, vamos a pasar al siguiente nivel en la vida. Si no, nos vamos a estar dando vuelta y vuelta y vuelta como le pasó al rey Saúl, siempre peleando con el mismo problema toda su vida. Toda su vida pasó peleando con los filisteos. En cambio, el que siguió, David venció a los filisteos, fue a los otros pueblos, ¿me entiendes? Porque iba venciendo etapas en su vida.
Exacto. Exacto. Fíjate, hasta ahí hay un nivel de número, ¿cierto? Que nos habla. Ahora, para mí, yo les digo, en el Señor, cuando yo me convertí, esto de hablar, esto de niveles en el Señor, a mí no me gustaba, a mí no me parecía, yo no estaba de acuerdo, pero la cuestión no es si a mí me parece, sino lo que yo comienzo a encontrar en la Biblia. La Biblia tiene que cambiar mi mente, mi estilo de vida, no al revés, no yo cambiar la Biblia o acomodarla como yo quiero vivirla. No, la Biblia tiene que cambiar mi forma de pensar, mi corazón, mi estilo de vida. ¿Me entiendes? Y ahí es donde viene la lucha. Como alguien me decía en estos días, la vida cristiana es fácil. Sí, lo duro es cuando entramos en la lucha esa entre lo que yo quiero y lo que Dios pide. Ahí es donde entra el conflicto y comenzamos entonces a crecer. Ahora, usted sabe, la enseñanza de Dios debe tener un fundamento bíblico, porque yo les he repetido hasta el cansancio y se lo seguiré repitiendo. Las palabras bonitas conmueven a la gente, pero la palabra de Dios es la única que puede transformar a las personas. Entonces, por eso el fundamento de lo que enseñamos, de lo que compartimos, siempre tiene que ser un fundamento bíblico. Algunos versículos usted ya los conoce, por ejemplo, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Ayer en el ayuno estábamos compartiendo una porción en Corintios y todos nos quedamos sorprendidos de lo que estábamos encontrando con una nueva traducción que al final es lo mismo, pero que es como más nos mostraba otra cosa. Y esa es la forma de aprender. Cuando estamos sentados, compartimos lo que Dios va enseñándonos a cada uno. Entonces, el apóstol Pablo le escribe a los filipenses y le dice en el versículo 6, ¿usted lo conoce? Pero yo voy a leerlo en esta traducción. Dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en usted, comenzó la buena obra, ese es un nivel. Cuando Dios comienza la obra en nosotros, la continuará. Eso nos habla de proceso. ¿Hasta cuándo? Hasta que quede completamente terminado el día que Cristo Jesús vuelva. Entonces, ¿cuándo comienza la obra de Dios? Bueno, sabemos, Él comienza su buena obra. Entendemos por la Biblia que es cuando abrimos nuestro corazón al Señor. Pero ese proceso continuará hasta la venida del Señor. Si estamos sobre la tierra, ¿cierto? Bueno, la expectativa de Pablo era que el Señor iba a volver antes de que él muriera, al menos en esta etapa de su vida. Después la revelación cambió y entendió que iba a morir y que el Señor no iba a llegar en ese tiempo, sino más adelante. Pero en este momento de su vida, la revelación es que él sabía que tenía que seguir cambiando, seguir siendo transformado. Y eso nos habla también de niveles de madurez en nuestra vida. Ahora, vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo. Voy a ir a Colosenses. ¿Sabe? Antes de Tesalonicenses y después de Filipenses. Colosenses capítulo 2, versículo 19 dice: haciéndose de la cabeza, en virtud de que todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece por el que da Dios. Eso. Amén. Y no, ahora esta versión dice: y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo, tales como la edad vuestra? El punto aquí central dice, y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios los nutre o los alimenta. 1 Corintios capítulo 3.
para atrás. 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7. Dice: yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. Miren 3 niveles ahí. Número 1, cuando es plantada la semilla. Número 2, cuando dice Apolos la regó, o sea, la alimentó, la cuidó. Y dice, pero fue Dios quien la hizo crecer. 3 actores diferentes dentro de la vida, la vida espiritual, el crecimiento de una persona. Hay gente que dice, yo me he hecho solo. Eso no es así. Siempre hay personas que participan en la formación, en tu formación, en tu crecimiento. Por ejemplo, en el tema profesional, hay gente que de una u otra manera le enseñó cosas a uno y jugaron un papel. Por ejemplo, había un señor, yo recuerdo cuando yo estaba, cuando entré a la rama judicial, el juez, los primeros jueces, todos los jueces me enseñaron cosas, cómo proyectar una sentencia, cómo proyectar un auto, incluso había uno que me enseñó cómo atender una audiencia. Entonces, son gente que lo fue dando unos tips de lo que fue aprendiendo. Antes de salir al ejercicio, había un señor, un doctor Rafael, él era abogado de Raúl Segovia. Y ese señor llegaba todos los días, los juzgados los abrían o los abren a las 8 de la mañana. Y a las 8 tú veías que ese tipo iba entrando con un cuadernito de Plaza César. En cada hoja llevaba un proceso. Y él iba a juzgado, en ese momento yo era secretario del juzgado primero. Él llegaba al juzgado primero, era el primero que llegaba a las 8 de la mañana. Y miraba los estados y luego comenzaba a preguntar por sus negocios, y luego pasaba al segundo y después de hacer recorridos los municipales iba a los del circuito, y en la tarde la secretaria de él comenzaba a llevar los memoriales de todos los que había salido. Entonces a mí me llamó la atención porque yo decía, este hombre tiene una disciplina, a este tipo no se le pasa un término, no se le pasa. Y cuando yo estuve en el ejercicio yo también tenía mi cuadernito. Pronto a veces de Plaza César, uno le pierde como que, no sé, el complejo de que tiene que ser esto. Bueno, después salieron unos libros, unos cuadernos de legis, con cada proceso más. Pero comencé a aplicar eso en mi vida. A tener mi cuadernito, estar pendiente de cada proceso, estar yendo a cada uno. Luego fui a trabajar con un hombre, un abogado que se llama Julio Fernández, y él me enseñó muchas cosas sobre el derecho laboral y cómo se redactaban cosas y cómo me enseñó. O sea, cada persona en mi vida me enseñó cosas, me corrigió. Una vez veía a mis clientes y él pasaba así de relojito, y después que se iba el cliente me decía, ojo con ese banco, ojo con tenía un ojo o tiene un ojo con los años, ojo que te pague por adelantado, que ese más es tramposo. Pero usted lo conoce. No, pero yo me di cuenta. O sea, él tenía un radar, y no es cristiano, pero aprendí muchas cosas de él. Muchas cosas de él. Entonces, lo que te quiero decir es que aún en la vida secular siempre te vas a encontrar con gente que te va a enseñar, que te va a marcar, que te va a ayudar a ir a un nuevo nivel profesional, a un familiar. También yo hemos tenido mucha gente que nos ha ayudado en todo el tema de la familia, en crecer, en cada etapa de mis hijos. Yo me he apoyado en gente que tiene más experiencia que yo. Yo he hablado del pastor John. El pastor John fue mi discípulo, pero hoy en día yo me apoyo mucho en él. John, ven acá, yo no entiendo, ven acá, Juan se está portando así, como María, mira, eso debe ser esto. O sea, me apoyo mucho, y cuando hemos tenido, Milena y yo, conflictos, también hemos ido donde nos Jairo y nos ha ayudado diferentes etapas de nuestra vida. Entonces siempre vamos a tener alguien que nos ayuda en todas esas etapas. Ahora,
hay algo importante y quiero desarrollar en este resto del mensaje. ¿Por qué crecer o subir de nivel? ¿Cuáles son las razones por las cuales yo necesito crecer o subir de nivel? Número uno, porque Dios nos diseñó para crecer. La segunda razón, porque el estancamiento enferma. O cuando tú te estancas en algo es porque hay un problema. Hay algo que no está bien. Porque por naturaleza tú debes crecer. Y el segundo, tercer punto que quiero desarrollar en este mensaje, el crecimiento bendice a otros. Entonces, esas son pueden haber más, pero ¿cuáles son las razones de las que yo quiero compartirte? ¿Por qué debemos crecer o subir de nivel? Número uno, Dios nos diseñó para crecer. Número dos, el estancamiento enferma o es una señal de que algo no está bien. Y tres, el crecimiento bendice a otros. Ahora, el punto número uno, Dios nos diseñó para crecer. Mire, desde el principio, nosotros miramos en la creación, Génesis capítulo 1, versículo 28. En esta versión no es tan, o sea, aparentemente no es tan clara, pero cuando uno mira el original se da cuenta, los originales, se da cuenta que sí. Génesis capítulo 1, versículo 28 dice: así, voy a leer desde el 27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen de Dios los creó, hombre y mujer. Y luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. En otras palabras, crezcan. La palabra que ahí se traduce como fructificar es la palabra parar en hebreo, que quiere decir crecer, dar, ser fértil. Parar es la palabra que está ahí. Y bueno, nos dicen muchas cosas. Desde el principio, cuando Dios diseñó al hombre, que lo diseñó a su imagen y semejanza, lo creó para que creciera, no para que se quedara estancado en su vida, para que creciera. Y más adelante lo podemos ver en Mateo capítulo 25, en el versículo 21, como Dios también, ¿se acuerdan? Cuando están en las parábolas y el Señor a uno le da unos talentos y cada uno le da talentos, ¿para qué? Para que se queden con lo mismo, no, para que lo multipliquen, para que multipliquen el talento, el don que Dios ha puesto en tus manos. Por eso tú no te puedes quedar toda la vida en lo mismo. Necesitas multiplicar, necesitas crecer en lo que Dios te ha dado. Yo te pongo un ejemplo. Conocí a cuando yo me convertí, conocí a una mujer que era arquitecto. Y en esa época todo era con los grandes planos y a pulso y a lápiz. Usted sabe, los grandes planos esos se hacían a mano. Pero esta mujer entra el tema de la tecnología y ahora todo, bueno, no sé si todavía conserva, pero ahora es más lo que se hace digital, con programas, con software, ese poco de cosas. Y esta mujer, como no aprendió a manejar, no se actualizó con el tema de los software, dejó de ejercer como arquitecta, porque él me decía: Pablo, ya yo no puedo hacer un plano, porque ya los planos no nos hacen con máster, ya no sé qué cosa, y a mí me cogió la tecnología, me llevó por delante. Entonces necesitamos crecer. Las normas, cuando yo me gradué, las normas en derecho laboral, a cuando después yo hice el posgrado, cambiaron una barbaridad, y de allá para acá han cambiado otra barbaridad. Entonces, si uno no se mantiene actualizándose, se queda atrás. El otro día me pasó algo. Antes de la pandemia, para mí la Oficina de Instrumentos Públicos siempre la conocí allá por la Cámara de Comercio, por allá por el Parque Bolívar. Y bueno, pasó algo y me tocó ir a hacer una vuelta. No, voy para la Oficina de Instrumentos Públicos. Y cuando llego allá, veo el letrero: nos hemos trasladado al World Plaza. ¿Y esto cuándo? O sea, en una fracción de menos de un año, como yo dedicarme a esas cosas, las cosas cambiaron.
Las cosas cambiaron y ahora llegar al instrumento público, ahora donde está, y resulta que ahora la manejan de manera diferente, hay nuevos funcionarios, etcétera, etcétera. Entonces, lo que te quiero decir es que aún profesionalmente, aún en todas las áreas en que nosotros nos desempeñamos, necesitamos crecer, porque si nos estancamos, estamos en desuso. Voy a decirlo de esta manera. Ahora, hay una cosa interesante cuando el Señor les dice fructificar, multiplicarse, se oye como una orden, pero una orden como quien ordena sin tener en cuenta quién la va a recibir. Pero resulta que lo que Dios está diciendo no es una carga odiosa o una maldición. Tienes que crecer obligatoria. No, es una bendición que Dios pone sobre nuestra vida. Si te das cuenta cómo el crecer es necesario profesionalmente, usted imagínese, y eso ahora tiene que ver con el siguiente punto, usted se imagina, creo que el niño se llama Jansen, creo que es uno que sale en los videitos, y parece ser que el niño tiene un problema de crecimiento. Ahora, cuando se dieron cuenta que él tenía problemas de crecimiento, comienzan las investigaciones y comienzan a darse cuenta el problema que tiene en su salud. O sea, un niño que está sano, por naturaleza, crece. Si un niño está sano, por naturaleza, crece. Todo lo contrario, cuando un niño no crece, es porque tiene un problema de salud. Cuando un niño no desarrolla alguna cosa, algún problema hay, ¿cierto? Entonces, si estamos sanos, naturalmente debemos crecer. Es una señal de que estamos sanos cuando comenzamos a crecer en nuestra vida, Ahora, también el tema del estancamiento. Cuando algo se estanca, termina pudriéndose, dañándose. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 14 al 16. Nuevamente Pablo escribe lo siguiente: versículo 13 y 14 dice: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, y que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a plena y completa medida en Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquiera de nuestras enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en este sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen, y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Oiga eso, a mí me llama la atención. Pablo está hablando, y esta es una de las cartas que nos habla de una iglesia, cómo va creciendo, el cuerpo de Cristo va creciendo, y él utiliza esta imagen del cuerpo físico para enseñarnos algunas verdades. Una de las verdades es que necesitamos crecimiento, desarrollo. Incluso, fíjate que dice, ya no seamos inmaduros, porque a veces se da dentro del cuerpo de Cristo que hay gente inmadura, y la inmadurez no tiene que ver con que usted sabe, que no conozca Biblia de memoria. Tiene que ver con cuánto aplica la madurez de un cristiano, de un creyente, cuánto
de la Biblia aplicas a tu vida, no cuánto sabes. Porque el pastor Iván una vez me compartía que hay niños, que hay cristianos como esos seres que tienen la cabeza grande y el cuerpo pequeño. Tienen la cabeza llena de conocimiento, pero el cuerpo no se ha desarrollado. Y eso muestra lo que estamos hablando, que no está sano, que hay una enfermedad, que necesita tratamiento. Y ahí precisamente es donde interviene lo que él está hablando, los 5 ministerios: el ministerio del profeta, del apóstol, del maestro, del pastor y del evangelista. Esos 5 ministerios ayudan a que el cuerpo se desarrolle y crezca. Por eso existen los ministerios. Y entonces, mientras la iglesia de Cristo necesite crecer y desarrollarse hasta que llegue a la estatura o a la imagen del varón perfecto de Cristo Jesús, los 5 ministerios seguirán existiendo. Hay gente que dice, no, que ya no hay apóstoles, porque no sé qué, y comienzan, lo que estábamos ahorita hablando en la canción, se llenan de pensamientos y de raciocinio, pero un raciocinio simple y sencillo viendo este versículo: mientras el cuerpo necesite crecer, deberán existir los 5 ministerios, porque los 5 ministerios dan un equilibrio al cuerpo y son los encargados de equiparnos. Ahora que vinieron este ministerio evangelístico, que tuvimos la campaña, 2 días de campaña aquí en Turbaco, mucho fue lo que yo aprendí de ellos como evangelistas. Nuestra iglesia no tiene ese estilo de evangelismo masivo y de campañas, no creemos más en el uno a uno, pero eso no quiere decir que yo no aprendí mucho, incluso cómo se desarrolla, cómo funcionan esos ministerios. Entonces volví a aprender muchas cosas de ellos. Siempre tendremos que aprender. Vinieron estos misioneros que estuvieron acá ministrando el otro día, también mucho fue lo que aprendimos y nos ministraron. Entonces, del cuerpo siempre estaremos aprendiendo. Ahora, mira lo que dice aquí, en la parte final, dice: y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Cuando el cuerpo no está sano, cuando el cuerpo no está lleno de amor, es porque alguien o algo dentro del cuerpo no ha cumplido su rol. Y a veces pasa, amado, pasa en las iglesias pequeñas y pasa en las iglesias grandes. Yo lo he visto, amado. Yo recuerdo, una vez estaba hablando sobre la iglesia del pastor Rick Warren, una de las iglesias con el mayor crecimiento en los Estados Unidos, y tienen todo súper organizado. Los libros de este hombre, Vida con propósito, Liderazgo con propósito. Entonces como libros hablan de un diseño, de una organización. Esa gente tiene grupos para drogadictos bien organizados, para gente que tiene problemas, para madres. Una organización tremenda. Y un amigo mío, Popín, le decíamos Popín, estábamos hablando y él me dijo que había ido a su iglesia. Entonces me dijo: Pacho, como tú te lo puedes imaginar, así es esa iglesia. Tremenda organización, todo. El pastor, siendo una iglesia, usted sabe, a veces las iglesias, entre más grandes son, entonces se cuidan más. El pastor tremendo, vestido entero, él con camisa, como la que utilizan los gringos, que parecen como guayaberas, así como guabanas, creo que se llaman eso. Y sencillo la forma de predicación y todas esas cosas. Pero entonces me decía: pero Pacho, ese día llovió. ¿Y sabes qué problema vi yo? Yo le dije: ¿cuál? Los parqueaderos quedan tan lejos y nadie tenía un paraguas. Las ancianitas, la gente, todo el mundo se mojó. Y los que tenían paraguas salieron con su paraguas hasta su carro y nadie se preocupó por los carros. Tremendo. Yo decía, fíjate, y es que es una realidad. No hay
iglesia perfecta, como nosotros la queremos. Siempre habrá algo que falte. Y sabe, y eso no es malo. El problema es que teniendo un problema en la iglesia, nadie se mueve a jugar su rol para que eso cambie. Que, por ejemplo, cuando yo estaba en la iglesia de Boca Grande, algunos saben, porque fueron y creo que Carlos fue uno de esos, en que yo siempre estaba en la parte de atrás. Siempre estaba pendiente de la gente, número uno, de la gente que no iba. Yo hacía una lista y el lunes se la entregaba a una de las secretarias y el lunes comenzaban a llamar a todo el que no había ido. Y todo esto para qué? Para saber si era que estaban enfermos, pues, un poco de cosas. Y la otra cosa que yo hacía es que había gente que llegaba y se sentaba en la parte y nadie se acercaba ni a saludarlos, ni a hablar con ellos. Entonces yo estaba pendiente siempre de acercarme a ellos, a hablar con ellos, y entonces a conectarnos con ellos. ¿Me entienden? Cuando yo salí de allá, hubo alguien que me dijo: pastor, ya nadie se preocupa de esto, ya nada, porque ese trabajo lo hacía yo. ¿Y cuál fue mi gran error? Que no entretené a otros para que lo continuaran haciendo. ¿Me entienden? Entonces, dentro de un cuerpo siempre hay, como dice aquí, diferentes órganos que tienen una función específica y que ayudan a que lo demás se desarrolle. Entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Entonces, fácil es señalar: no, esa iglesia, no. Amado, tal vez tú eres esa parte que en la iglesia necesita funcionar para que crezcamos sanos y llenos de amor. No me gusta como el pastor te dice: bueno, tal vez tú te puedes desarrollar. Yo no soy hombre de controlar y que nada más aquí predica. Yo nada más predico, al contrario, yo soy feliz cuando la gente comienza a hacer otras cosas y las hace mejor que yo. Y no tengo temor para reconocer y soltar y todas estas cosas. Entonces, necesitamos que tú también digas: yo quiero asumir mi rol dentro del cuerpo. Y quiero funcionar, tal vez en esto que falta, en esto que todavía necesitamos. Entonces, vamos a hablar, es un gran desafío. Y yo vuelvo y digo, es parte de nuestra naturaleza. Porque si no crecemos, es porque algún problema hay. La Biblia también dice que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Si esos ríos de agua viva no fluyen, es porque están estancados, están atrancados. Hay algo que está deteniendo el fluir en tu interior, de eso que Dios ha puesto. O de pronto ya te secaste y tienes que volver a llenarte. Ya no es río, ya ni riachuelo, ni grito ni charquito. Tal vez necesitas volver a revisar y a remover todo eso para que vuelvan a fluir de tu interior ríos de agua viva. Y bueno, ya la parte final, este punto que coloqué: el crecimiento bendice a otros. ¿Sabe? Hay gente que nada más está pensando en crecer ellos, porque, como yo decía en el tiempo de alabanza, para mostrarse ellos cuánto saben, cuánto no sé qué, cuántos se levantan, cuántos no sé qué, cuántos, ¿me entienden? Cuántos traje a Cristo, pero realmente el tema no es para que tú te exaltes. El tema del crecimiento es porque el crecimiento siempre bendice a otras personas. Siempre bendice a otras personas. Vamos a leer aquí una porción, 2 Corintios, no me acuerdo si ya la leímos, pero creo que no. Nuevamente Pablo preocupado con los problemas de la iglesia. Pablo vuelve a escribir, o escribe esta carta, capítulo 1, versículos 4 y 6. Esta porción, amado, yo la tengo subrayada aquí porque yo le puse, este es mi versículo favorito. Mi versículo favorito. Dice así: bueno, voy a leerlo desde el versículo 3. Toda la alabanza sea para Dios,
el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Oye eso, amado. A veces queremos solamente que nos consuelen a nosotros, que nos hablen a nosotros, que nos den a nosotros, pero resulta que el Señor nos enseña que Él nos consuela a nosotros, no para que tú te sientas bien, es porque hay gente que necesita también consuelo por lo que tú pasaste. Tenemos una hermana, ella se llama, bueno, ya ha venido y contó el testimonio aquí, ella se llama Elina, y Elina pasó por el tema del cáncer. Y cuando esa mujer pasó por el cáncer, bueno, ella me contaba, me iba retroalimentando lo que iba viviendo en cada etapa del cáncer. Y cuando comenzó a ir a los lugares donde hacían la quimio, ya me contaba a las mujeres que encontraba ahí, cómo las encontraba, las encontraba depresivas, algunas muy golpeadas con el tema de que habían perdido el cabello, otras demacradas, otras débiles. Y ella llegaba ahí y trataba, me decía, Pacho, yo me estaba desmoronando con mis preguntas. Pero para mí salía de mi interior una fuerza para animar a las otras, a que continuaran, a que tomaran fuerza. Mira que Dios me ha hablado de no sé qué, mira que Dios me está fortaleciendo, quiero orar por ti. Y ella me decía, Pacho, y entre yo más me preocupaba de los otros, mi dolor se iba, mis dudas se iban. Y es que, amado, lo que pasa es que cuando tú estás solamente centrado en ti, tú crees que tienes la peor situación, el problema más grande, la peor circunstancia. Tú te sientes la peor persona y la más desatendida. Pero cuando tú comienzas a mirar a otros, cuando comienzas a atender las necesidades de otros, te comienzas a dar cuenta que lo tuyo no es nada. Que lo tuyo no es nada. Ella me decía, Paco, a mí se me comenzó a caer el cabello, pero yo no sentí ni vómito, ni me sentí esto. O sea, ella podía fortalecer a otros que tenían otra sintomatología más fuerte. Y hoy en el día de hoy, yo estoy detrás de ella desde hace como 2 años que ella salió de ese tema. Yo estoy insistiéndole a ella para que escriba un libro. Porque ella me decía, la literatura que yo encontré en ese tiempo, toda es deprimente. Sí, porque si yo me muero voy para un mejor lugar, no importa, no estés pendiente de tus hijos, que alguien los cuidará. O sea, la literatura que se Pacho es deprimente. A veces es irreal con lo que nosotros estamos viviendo. Entonces yo le decía, Eli, necesitamos escribir un libro, o necesitas escribir un libro que precisamente conecte con cada etapa de las personas que sufren de cáncer, y que pueda ser una palabra de ánimos y poder entender lo que están sufriendo. Por ejemplo, ella me hablaba de una etapa de negación, esa etapa en la que no le quieren decir a nadie nada. Yo no puedo tener esto, yo no puedo tener cáncer, no a mí. Entonces, la etapa esa de negación, y ella me decía, es normal que eso pasa, comenzó a explicarme. La etapa en que me avergüenza. Hay gente, ella me decía, una amiga mía, desde que le detectaron el cáncer, fue haciéndose la peluca porque ella sabía que un día se iba a quedar sin pelo. Quería que todo fuera natural y nadie en la calle se diera cuenta de que por la quimio le perdió el cabello. Incluso antes de todo eso se hizo las cejas permanentes, para que nadie se diera cuenta de cuando se le cayeran todas las cejas era por el tema del cáncer. Entonces ella me explicaba, cada persona lo asimila de una manera diferente, pero qué bueno que hay gente que Dios, como dice ahí, han sido consolados para que puedan consolar a otros. Hace años también, cuando
cuando yo me convertí, el grupo de jóvenes que yo pastoreaba, el 99% de los jóvenes que yo estaba pastoreando eran hijos de padres separados. Y yo podía entender lo que sufre un pelado en medio de esas cosas, las crisis en el colegio, los problemas económicos. No es que tu papá no te quiera dar, no, pero es que ahora tiene que sostener con el mismo sueldo tiene que sostener 2 casas. Y yo me conectaba con ellos y les explicaba y todo ese poco de cosas. Y a ver, ¿por qué yo sé todo eso? Porque yo lo viví. Mis padres también se separaron cuando yo tenía 12 años. Y yo conocí todo ese proceso. El sentirse abandonado, el sentirse huérfano, todo ese proceso. Ahora, es para que yo me quedara toda la vida. Yo no pude estudiar, yo no soy nadie en la vida porque mis padres se separaron. No, también yo comparto cómo a pesar de que mis padres se separaron, yo terminé el colegio, trabajaba y estudiaba, en la mañana estudiaba y en la tarde trabajaba para poder terminar el bachillerato, y en la universidad también tenía que proveer y todas estas cosas. Entonces, yo puedo compartirle a la gente lo que fue mi experiencia y cómo se puede salir adelante a pesar de todas las cosas. Había gente que me decía, tú para que estás estudiando una carrera, en esa época, los que estudian carreras son los niños ricos. Como yo secaba carros y lavaba carros, ahí en una bomba, me decía, si a ti te está yendo bien ahí, quédate ahí lavando carros. Pero yo sabía y creía que podía seguir a otro nivel, que podía estudiar una carrera, que podía desarrollarme profesionalmente. Y para eso, uno lucha, uno lucha. Gloria a Dios que, pensando, uno quiere que la historia de los hijos sea diferente, que la historia de mis hijos ha sido diferente a la que yo viví. Pero aún así ellos a veces sienten que la peor situación ha sido la de ellos. Por ejemplo, a veces ser hijo de un pastor, a veces, para Juan, para Mateo no. Pero cada hijo lo asume de una manera diferente, el tema de atravesar por una etapa. Y vuelvo y digo, Dios te está preparando para que sigas al otro nivel. No puedes quedarte rumiando y envenenado porque por tu situación, necesitas soltar eso e ir al siguiente nivel. Toda la vida te quedarás ahí. Sí, porque si yo hubiera estudiado, si yo hubiera tenido otra historia, yo hubiera podido estudiar o una profesión, y es porque mi papá me dejó y porque mi mamá no me pudo sacar adelante. No, amado, sacúdete, como lo veíamos con ellos, dejando atrás todo eso, seguimos adelante para poder continuar con lo que Dios tiene. Nuestro crecimiento hace que los otros también estén protegidos y tengan donde refugiarse. A veces la gente se pregunta, oye, ven acá, ¿y cómo hiciste tú para salir adelante? Y ahí es donde fuimos consolados por Dios y ahora nosotros podemos consolar, fortalecer a otros. Es difícil, yo no digo que no se pueda, pero es difícil. Por ejemplo, a veces cuando el martes que estábamos en el tiempo de oración, estábamos hablando con las hermanas que estaban ahí y estábamos hablando de las dificultades del matrimonio y todo este poco de cosas. ¿Por qué puedo hablar de todo eso? Porque estoy casado. ¿Entiendes? Me es difícil entender que alguien pueda hablar y aconsejar sobre el matrimonio cuando no ha tenido la experiencia del matrimonio. La presión de los hijos, la presión de las finanzas, la presión, todas las cosas que todo matrimonio tiene, de una u otra manera. Todos los matrimonios tienen dificultades, pero los que tienen hijos, en algún momento tendrán dificultades con los hijos. En algún momento tendrán dificultades con las finanzas, de una u otra manera. Algunos porque tienen mucho, otros porque no tienen nada, pero en algún momento el problema es finanzas, dudas, temores. ¿Entiendes? Pero todo eso no tiene que ser el hueco que te chupa, que te absorbe, que no te deja salir adelante. No, tú necesitas salir de ahí.
y seguir adelante, ir a otro nivel. Y ese crecimiento te ayuda a ir adelante. Mira, yo quise poner esa imagen porque, bueno, los que hemos tenido la oportunidad de volar en avión, una de las cosas que dicen es que si en algún momento del vuelo hay problemas de oxígeno y de presión, ¿qué es lo que te dicen? La naturaleza es que uno coja la máscara y se la ponga al niño o al necesitado. Y ellos dicen, no, primero póntela tú para que luego puedas ayudar al otro. Nosotros primero recibimos el consuelo, primero recibimos la sanidad, primero recibimos la bendición para poder bendecir y cuidar a otros. Si no, una persona que está dañada no puede cuidar a otros, va a dañar a otras personas. Y esa es la realidad. La persona que daña a otros es porque en principio está dañado, ha sido afectado, no ha sido sanado, no ha podido ir a otro nivel y necesita ser sano para poder ayudar y bendecir a otros. ¿Ok? Entonces el crecimiento no solamente nos bendice a nosotros, sino que bendice a otros. La gente se siente segura cuando ve que tú has podido crecer, que has superado la dificultad y que puedes salir adelante. Bueno, ya para finalizar, quiero hacerte las preguntas de siempre. ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué te ha dicho Dios a través de este mensaje? Si es claro que necesitas ir a otro nivel, y un ejemplo de esto de niveles es el año, ¿me entiendes? Ya necesitas, este año se está acabando y necesitas prepararte para haber dejado los desafíos, los fracasos, las frustraciones que este 2022 te generó, para que puedas asumir el reto del 2023. Si no, entrarás en el 2023 con la misma lucha, con los mismos problemas, con las mismas debilidades del 2022. Y ojalá que no estés arrastrando los problemas del 2015. Todavía hay gente que todavía, pastor, es que en el 2015, ya mi hermano, estamos en el 2015. Ya vamos a entrar en el 2023. Deja las cosas del 2015 atrás para que puedas entrar en esta nueva etapa. Bueno, vuelvo y digo, ¿qué me dijo Dios? Cierra tus ojitos ahí donde tú estás. Quiero pedirle a Freddy que me ayude con el piano. Y mientras tú estás meditando en lo que Dios habló, ahora la siguiente pregunta es: ¿cómo lo voy a aplicar en mi vida? ¿Cómo voy a aplicar eso en mi vida? Lo que Dios me habló. Tal vez otro día yo me encontré con el señor Lambier y él me estaba hablando de una cosa que le estaba robando a la madre, y yo cogí ese aparato y lo vendí. Tal vez para poder ir al nivel hay algo que tú necesitas deshacerte de eso. Lógicamente no es ni del marido, ni de las hijos, lo que está causando ese dolor, ese estancamiento en tu vida. Tal vez lo que Dios te ha dicho es: deja eso atrás. Deja eso atrás, porque no puedes seguir adelante. Y esa es la forma en que se responde esta pregunta: ¿cómo lo voy a aplicar? ¿O cómo lo voy a vivir? Tal vez tú digas: para poder vivirlo necesito dejar cosas atrás. Recuerdos, palabras, actitudes,
en esto, yo no voy a salir adelante. Ese famoso pensamiento de que nací pobre, he sido pobre y moriré pobre. Yo estoy bien así, yo no necesito de nada. Necesitas ir a otro nivel en tu vida. Tal vez crees que tu nivel de fe, la forma en que tú has vivido el Evangelio es la correcta y tienes que dejar atrás eso. Al principio de este año yo les decía mi oración y sigue siendo: Señor, enséñame. Yo quiero dejar atrás todos estos 20 y pico de años en el pastorado y comenzar una nueva etapa en mi vida. Quiero que me enseñes cosas nuevas de la Biblia. Quiero comenzar a tener una nueva revelación. Y este año, la verdad es que ha sido así. Pero ya eso debe quedar atrás para poder seguir al siguiente nivel, el siguiente nivel de mi vida. Señor, ayúdanos. Danos la fuerza, Señor, para levantarnos. Tal vez hay, como dijo el autor de Hebreos, tal vez hay un peso, hay toda una nube que nos oprime, que nos debilita, que no nos deja andar, que no nos deja continuar. Y hoy yo quiero levantarme y ser libre de todo eso. Que se pudran las cadenas, que se pudran los yugos que me han estado deteniendo para seguir adelante. En el nombre de Jesús, Señor, oramos contra todo pensamiento, Señor, de estancamiento, toda actitud que me estanca, que me debilita. En el nombre de Jesús. Tal vez tú puedas decir conmigo: Señor Jesús, quiero ir a otro nivel en mi vida, a otro nivel en fe, a otro nivel en confianza, a otro nivel en sanidad y a otro nivel del cristianismo. Hola, si te gustó este mensaje, yo te pido que puedas suscribirte ahí a todos nuestros canales Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco. Dale like a este mensaje y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las cosas que Dios está haciendo a través de nuestros servicios. Ya sabes, te esperamos y que el Señor te bendiga.